Esta extraña carta le fue entregada a Sergei por el mensajero del servicio de entrega rápida. No había remitente de la bolsa de plástico en la cinta amarilla impresa. Por tanto, no fue posible establecer desde dónde fue enviado. Sergei, preguntándose quién podría enviarle esta carta, giró el paquete en sus manos y preguntó al mensajero, ¿de dónde es esto? La dirección del remitente suele estar indicada en el sobre. Quizás sea el mismo. Serga le dio la vuelta al sobre, pero no encontró nada. Aquí no hay nada escrito. Entonces, el remitente decidió no especificar su dirección. También sucede. Puedes firmar aquí, en la carpeta. El chico estaba un poco molesto. Todavía tengo que hacer una entrega para 3 direcciones. Ah, sí, por supuesto. Serga tomó una tableta con una hoja adjunta y un bolígrafo, se la entregó al mensajero y puso su firma. Mis mejores deseos. El repartidor se subió al auto y se quedó así. Serga abrió la puerta y regresó al patio. Entró en la casa y abrió el paquete con un cuchillo. En su interior solo había una hoja con el texto impreso en la impresora. Allí estaba escrito lo siguiente. Seriosa. Cuando recibas esta carta, estaré lejos de aquí. Pero debes saber que estoy vivo. Elegí mi propio camino y lo seguiré hasta el final. Lo más probable es que no nos volvamos a ver nunca más. Sepa que siempre le he amado. Pero después de todo lo que pasó, ya no podremos estar juntos. Tú entiendes esto mejor que nadie, ¿verdad? No intentes buscarme. Escribí esta carta para que no pensaras que fue culpa mía, porque no existía la muerte. Adiós, Seriosa. Intenta ser feliz. Y al final, la firma hecha a mano. María, la que una vez fue tu esposa. A Serga le costó mucho sentarse en el taburete y taparse los ojos. La sangre palpitaba en sus sienes, había un ruido en su cabeza. ¿Qué está sucediendo? ¿Alguna broma estúpida? ¿Pero quién bromearía así por el santo? Los pensamientos de Sergei corrían como un caballo tirado por un caballo. Después de estar sentado así durante 10 minutos, se levantó, caminó por la habitación y leyó la carta una y otra vez. Se agarró la cabeza, salió corriendo al patio, se arrojó dentro del cobertizo, sacó un muñón enorme y sucio y empezó a cortar él. El sonido del hacha fue escuchado por la anciana de su mitad. Ella miró, meneó la cabeza y se sentó en el banco. Serga luchó con la leña durante mucho tiempo, hasta que salió todo el enfado por el idiota del bromista. Con cada golpe de hacha, veía una y otra vez esa terrible imagen, que vio en esta misma habitación, donde hoy leyó una carta, impresa por alguien que no sabía y no sobrevivió a lo que tuvo que pasar en el último 6 meses. Finalmente, con un gran golpe, despegó, blandiendo su hacha. La madre, que estaba sentada en el banco, dijo, Seriosa, deberías haber comido. Cociné unas gachas. No quiero. Él refunfuñó y se fue. La anciana suspiró y también se afeitó la cabeza. Sentía mucha pena por su único hijo. Cuando entró en la casa, se dejó caer al suelo frente a las estatuas y comenzó a cantar oraciones en voz baja. Y Sergei se vistió, salió de casa, puso en marcha su Niva y abandonó la ciudad. No muy lejos de donde, más allá de los límites de la ciudad, después de amplios campos, cruces y arboledas, el cementerio central de la ciudad se arrastraba hacia una ruta mejor preparada. Sergei condujo sin error por los sinuosos senderos del cementerio. Detuve el coche cerca de 2 costillas jóvenes y, orinando en el barro con botas de goma, llegué a la tumba fresca sin valla y sin monumento, con una simple cruz de madera. Mirando con dolor y anhelo el cartel pegado al travesaño, me sentí amargado. Hola Masa. Vine a ti otra vez. Esta mañana estaba lloviendo. Corté tus iris para el invierno.
Después de un breve silencio, Serga añadió en tono suplicante, no escribiste esta estúpida carta, ¿verdad? Sé que no lo hice. No puedes escribir desde allí. Suspiró profundamente y, sin prestar atención a la tierra, se arrodilló frente a la tumba. Se inclinó ocultando el rostro entre las palmas, empezó a balancearse de un lado a otro y se cansó de llorar. Masa, Masa, querida, ¿por qué hiciste esto? ¿Cómo estoy sola ahora, Masa? En el edificio administrativo del City Bureau Ritual transcurría la jornada laboral habitual en la entrada principal del cementerio. Las chicas de la oficina de contabilidad estaban sentadas frente a los ordenadores. La administradora Cepalina Anatolievna estaba revisando algo en los gruesos cargadores. Los recepcionistas estaban haciendo pedidos. La limpiadora de la mujer Nura, después de haber lavado todas las oficinas y un pequeño pasillo por la mañana, estaba limpiando el polvo por todas partes. La tetera hirvió, se hizo una bolsita y quiso descansar del trabajo de los justos. Nura. La vieja voz del guardia del cementerio, el abuelo Semyon, se dio desde la puerta. Nura. Repitió Semyon, acercándose a la mesa. Sí, lo escucho, lo escucho. ¿Por qué gritaste? La anciana era limpiadora y una vez contable fue amiga de guerra de la guardia del dracma desde hace mucho tiempo. Que nunca vieron en su vida, trabajando codo con codo en el clapiz en Niva, por así decirlo. Fueron enterrados tanto por los rojos como por los blancos, tanto por los comunistas como por los sin partido, tanto por los creyentes como por los ateos, tanto por los viejos como por los jóvenes, los pobres y los ricos, y por todas las demás criaturas divinas que solo caminan bajo el sol hasta que llegue su hora. Enterraron a sus dos cónyuges, Nura, su marido, Semyon, su esposa. Se hicieron amigos a lo largo de los largos años. Solo uno no pudo ser aceptado, ambos eran personas de edad avanzada. De esto es exactamente de lo que trata su conversación de hoy. ¿Sabes qué, Nura? Este joven suicida, bueno, desde la tumba, que en el 8º sector, camina así todos los días. Oh, Nevidel, dijo Niura, que no es el primero ni el último, caminará y se detendrá. Dicen que su hijo murió. Semyon vertió sin piedad agua hirviendo sobre la taza. Y esta no era la primera vez, suspiró Nura. Ella misma enterró a 2 de ellos en la guerra. Y también su padre, su hermano mayor y sus 2 madres gemelas. Y ahora la gente se debilitó. Un poco al tanto. TCH. Se escupió a sí misma a través de su hombro izquierdo. El demonio con ellos. Sí, asintió el vigilante. La gente está empeorando. Y sabes, Michalina, de repente volvió a la vida, ¿qué noté? Pero Nura gritó, con dificultad, sobre el cobre, no recuerdo qué número, pero la señora también vino a esta tumba. Oh, Nura se mostró indiferente, lo que aparentemente debería significar, bueno, ¿qué? Entonces ella llegó, dijo Semyon, al crepúsculo y se quedó allí durante mucho tiempo. Miré y estaba cavando cerca, cortando los arbustos. Pero Niura no pudo soportarlo, casi enojada, ¿y qué? Y luego ella se dio la vuelta. El guardia, celebrando, cerró la puerta, sin prestar atención al descontento del interlocutor. Entonces te lo diré claro y me quedé atónito. Ah, ¿qué es? Niura estaba cansada e interesada. Como 2 gotas de agua. La voz del anciano se alzó solemnemente. Aquí está la cruz. 1 a 1 con el difunto. Bueno, ¿tal vez la hermana? Nura suspiró. Sucede. No, el vigilante estaba bueno. La propia fallecida se encontraba de visita en el lugar de su entierro. Ellos, los suicidas, siempre caminan así. No les mientas tranquilamente en la tierra cruda. Sí, te lo digo bien. La tierra no los acepta. Oh, eso es verdad.
Los Nur estuvieron de acuerdo y, después de un pequeño respiro, no fueron en vano enterrados en la tzareta de Pogost. Solo detrás de la valla y detrás de la línea. Aquí. El guardia levantó el dedo y proclamó, ya está. Y ahora a quien pillen lo entierran en el cementerio. Ah, suspiró. Ni idea. Los viejos estuvieron de acuerdo en eso. Solo una cosa no sabían, que la mayor parte de su conversación. Escuchó al marido de la misma víctima del suicidio. Finalmente, al levantarse de la tumba, Sergei recordó que tenía que llevar algunos papeles del funeral en el edificio administrativo de Kladvizensky. Ha pasado un mes desde el funeral, y todavía no encontraba fuerzas para ir a firmar, para hacer llegar todo lo leído a sus familiares en este triste caso. Se sacudió los pantalones, se pegó a los palos y las hojas, a la tierra y volvió al auto. Cuando entró al edificio, vio que ya habían empezado a almorzar y quiso irse, para recoger en otro momento. Pero de repente, a causa de la puerta cerrada de una especie de habitación, escuchó una fuerte voz vieja que llamó el número de la fosa común. Lo escuchó de mala gana y aprendió todo lo que Semyon le contó a su devota edad a su novia. De camino a casa, Serga pensó mucho. Una vez más han rejuvenecido la herida del alma, y el dolor de perder a una esposa ha vuelto a llegar al corazón. Durante el último mes, Sergei ha estado repasando 1000 veces en su memoria sus vidas compartidas, temiendo descubrir su culpa en lo sucedido, tratando de comprender si era posible evitar el terrible final. Pero los acontecimientos de hoy le hicieron experimentar, si no. No, por supuesto, no había esperanza, pero él, sea lo que sea, tuvo que cavar hasta el fondo para preservar el brillante recuerdo de su amada, para finalmente justificar su terrible acto. Se encontraron de la misma manera que ahora, a finales de otoño lluvioso. El clima no fue peor. El viento loco dobló las copas de los árboles altos. Congelarse sobre la marcha y agarrarse a una fina capa de hielo. Serga conducía desde las afueras de la ciudad, desde el aserradero, en un coche con un remolque con tablas de madera encima. Y ella estaba parada en una parada, desierta a esa hora de la tarde, débilmente iluminada por una lámpara tenuemente encendida, en un taxi de plástico inestable al borde de la carretera, que no la protegía de la lluvia ni del viento. Serga ni siquiera la miró a la cara en ese momento. Siendo simplemente una persona amable y receptiva por naturaleza, la niña probablemente sintió pena por el clima helado de noviembre. Los autobuses de los suburbios no pasaban con frecuencia. Fue fácil permanecer de pie durante una hora. Por lo tanto, desaceleró su niva cerca de él. No, agitó la cabeza con fuerza y se puso la capucha. No tengas miedo. Ven conmigo a la ciudad. Te dejaré en la parada correcta. Te congelarás aquí. El autobús salió hace 10 minutos. El próximo no es pronto. Esperaré. Bueno, entonces esperaré hasta que venga alguien más y los llevaré a ambos. Todavía tengo un espacio libre en la parte de atrás. Si vuelvo a casa con una sierra, no tendré prisa. Realmente condujo un poco más y se quedó a un lado, parpadeando con un petardo. 3 minutos más tarde, derribaron la ventana delantera. La chica de las manos azules heladas se rindió. Tengo que bajar. ¿Dónde está el mercado central? ¿Sabes? Sí, Serga asintió. Puedo ir allí. Siéntate, no te preocupes, no soy peligroso. Él sonrió. Ella dudó un poco más, lo miró a los ojos. Y de repente también sonrió y dio unas palmaditas en el asiento delantero. Lo siento, la chaqueta está muy mojada. Dijo la chica en tono culpable, sacudiéndose la corteza de hielo congelado y quitándose la capucha. Ella se volvió hacia él, sonriendo tímidamente. Gracias, realmente llegué tarde al autobús. Entonces vio sus ojos. La más bella, la más deslumbrante en todos los ojos blancos, de color verde oscuro con pestañas espesas, con una chispa brillante en el interior. Y me enamoré de inmediato y para siempre. Tímidamente retorció la punta de una gruesa trenza de un delicado color cobrizo, y en sus mejillas brillaba exactamente el brillo de las gotas de hielo derretido.
Tenía muchas ganas de llevarla a su casa de inmediato y no dejarla ir nunca más. Pero en lugar de eso preguntó cortésmente, ¿cómo te llamas? Soy Serga. Masa. Ella le respondió en voz baja sin mirarlo. Pero al cabo de unos segundos Robka levantó la vista, en el espejo captó su mirada y Robka volvió a sonreír. No quiere distraer la atención de la carretera. Pensó, y luego se fueron en silencio. Ambos eran tímidos y no sabían qué decir. Cuando el camino conducía a la parada correcta, Sergei redujo la velocidad y preguntó, después de todo, ¿tal vez deberías llevarte a algún lugar más cercano al lugar? Gracias, no es necesario, dijo la niña sonriendo felizmente. Su sonrisa iluminaba esas luces muy brillantes en sus ojos cada vez y dibujaba encantadores hoyos en sus mejillas. Parece que has cometido un error. Yo iré. Está cerca aquí. Y ella se bajó del auto y se fue sola. Y Sergei se quedó como un tonto en la parada y la vio salir. Pero cuando ella se escondió detrás de la oscuridad gris en el crepúsculo de las casas, él no pudo soportarlo, apagó el motor y corrió tras ella. Al escuchar sus rápidos pasos detrás de ella se dio vuelta asustada y comenzó a mirar hacia la oscuridad. Masa, lo siento, María, lo siento, murmuró, deteniéndose un poco torpemente. Déjame acompañarte, está oscuro, da miedo. Gracias. Y de nuevo una sonrisa, pero apenas distinguible en la penumbra. Se acercó a mí, intentando con sufrimiento sacarse otra palabra de sí mismo, pero no se le ocurrió nada. Bueno, ya llegamos, dijo Masa, deteniéndose en la entrada del típico edificio de varios pisos. Bueno. Sergei asintió. Adiós. Gracias de nuevo. Y presionó el botón de bloqueo de la puerta. La pesada puerta de hierro con la mesa se disolvió y Masa desapareció en una entrada poco iluminada. Bueno, eso es todo, pensó Sergei. ¿Y por qué soy tan cobarde? Después de respirar, regresó al auto, se sentó en el salón y pasó 5 minutos observando cómo se balanceaban con el viento. Colgaron los cables de las farolas y se fueron a casa. Sergei era callado y tímido desde pequeño. Nunca se metió en una pelea, aunque era superior físicamente, y no se le podía llamar ni débil ni débil. Practicaba voleibol en la escuela, corría maratones de la ciudad, no estudiaba con tanta brillantez, sino con normalidad. No tuvo logros especiales, no se destacó ni con apariencia, ni con talentos. Siempre fue difícil para él iniciar cualquier relación con él. Él la abrazó y besó su corona sentada. Mamá, por favor, por favor. Oh, la mujer estaba triste. Bueno, no obtuviste tu carácter de tu padre. El padre de Seriosín es quien dio carácter en su familia para todos. Controlaba la casa con mano de hierro, o con una sierra, donde era el mayor, y su propia casa, donde literalmente todo, desde los cimientos hasta los muebles. Hizo con sus propias manos. Enseñó a su hijo todo tipo de trabajos y, en primer lugar, el arte del trabajo del carpintero. Seriosa asumió al máximo estas cualidades paternales, por lo que cuando su padre, fuerte y saludable, nunca se quejó de nada, murió repentinamente de un infarto para todos. Asumió por completo todas las tareas del hogar que un hombre debe hacer en la casa. Fue en 9º grado. Entonces se quedaron con su madre. Hubo algunos ahorros que inevitablemente se quemarían en los años 90, como todos los demás, pero luego Seriosín ayudó mucho. Tío, hermano menor del padre. Trabajó en el banco toda su vida y recomendó encarecidamente a su nuera que invirtiera lo antes posible en un apartamento cooperativo. Así lo hizo, habiéndola registrado para su hijo. Esto salvó los ahorros del padre. Y les permitió vivir normalmente. Alquilaron un apartamento, alimentado con un huerto y algo de comida casera. El tío ayudó mucho. Si no fuera por él, Serga y su madre difícilmente habrían tenido que pasar esos años. Después de graduarse de la escuela, Serga no ingresó al instituto. Estudió durante 3 años en el departamento de mecánica. De automóviles. Dijo que le bastaba con trabajar con un árbol desde la escuela secundaria.
Al principio estuvo en el garaje donde su padre tenía un hermoso taller y en pocos años abrió su propio negocio, un artel de construcción, novelas y socios. El negocio fue bien y pronto Serga proporcionó trabajo y ya tenía una docena y media de empleados. Unos años más tarde, acogió al director ejecutivo contratado, que se ocupaba de cada rutina, y dejó solo las funciones y el trabajo más importantes para el alma. Restauración de muebles viejos y fabricación de diversas cositas hermosas. Todavía no tenía chicas. Por supuesto, hubo relaciones únicas, pero en realidad no conoció a ninguna mujer. A primera vista, los empleados lo llamaban nuestro Biduk. Pero con cariño, con amor. Serga era un buen líder, justo, bueno en el trabajo y responsable. Valoraba y respetaba a las personas. Y nunca se permitió alzar la voz por sus subordinados. Como resultado, incluso se convirtió en el mejor jefe y hombre de negocios que jamás haya tenido su padre. Es cierto que no había en él rigidez paternal, y eso no impidió a Serga alcanzar el éxito. Pero en la vida diaria no estaba satisfecho. Vivía casi de la misma manera que antes. No perseguía la moda, no compraba coches caros, por eso se fue a su antigua Niva. En la oficina, para reuniones de negocios, se rociaba un traje caro en el armario y el conductor se pulía en el garaje de un BMW negro. Esa noche, cuando Serga condujo hasta la parada de masa, regresó a casa envuelto en una manta. Su madre, siempre esperándolo, por muy tarde que regresara, vio inmediatamente el cambio. Mientras el hijo cenaba, ella se sentó a su lado mirándolo con cariño y tranquilidad. Ella siempre fue así. Tranquilo, modesto, desapercibido. Inadvertidamente estaba haciendo las tareas del hogar en casa, inadvertidamente recogiendo en el jardín, cuidando el ganado, sin quejarse nunca. Ella siempre fue la sombra de su brillante y fuerte marido. Por fin la encontraste, hijo, le dijo a Sergei cuando éste dejó el plato vacío. Sí, asintió. Incluso a finales de otoño, cuando los días son en su mayoría sombríos y cortos, el sol todavía brilla en las calles por la mañana. Aunque no sea por mucho tiempo, más valiosa es esta temprana y tierna luz. Esto lo saben bien quienes se levantan todos los días por la mañana. Todas las mañanas, antes del trabajo, Masa paseaba con su perro. Un pequeño perro marrón con orejas graciosas. Hace un par de años, rescatado de un contenedor de basura, donde las malvadas fieras lo arrojaron a morir, junto con él. Chuk-Chik, siempre corriendo como en llamas, de repente disminuyó la velocidad y ladró. Masa lo vio un poco más tarde que el perro y también quedó asombrada. Justo enfrente de su entrada estaba el carruaje más real, lujoso, de un sorprendente color menta con plata, atado a un par de suaves caballos color cuervo. Delante estaba sentado un cochero con librea verde y agitando un nudo corto. Como por arte de magia, la puerta del carruaje se disolvió y de la canasta de muñecos de nieve que tenía en las manos salió un joven con un traje noble. Buenos días, María. Él se inclinó y se acercó a ella. Por favor, acepte mi modesto regalo. Yo, estoy paseando con un perro. Masa, confundida, respondió aplaudiendo. ¿Puedo acompañarte?, preguntó el inesperado vigilante. Te he visto en alguna parte antes. La niña se estiró pensativamente y luego se acercó a ella. Eres la misma conductora del tráiler que me trajo hace una semana a la ciudad. Ella felizmente se enteró de su compañero al azar. Serga, ¿verdad? Absolutamente cierto, volvió a inclinarse. La última vez no me atreví a pedirte una reunión, la situación era demasiado desacostumbrada. Estás cansado, congelado y obviamente tienes prisa por volver a casa. Ahora tampoco me atrevo a retenerte por mucho tiempo, solo te pido un favor. ¿Aceptarías cenar conmigo esta noche o cualquier otro día en el que te sientas cómodo? Hoy no estoy ocupada, se ríe Masa. ¿De repente se volvió tan fácil? Fue muy agradable este acontecimiento inesperado en la más normal de las mañanas de noviembre. Serga estaba claramente encantado. Entonces por favor acepta esto. Hizo una señal con la mano y otro hombre con un vestido más sencillo trajo una hermosa caja grande del carruaje. Tendremos una velada temática, dijo Sergei.
El carruaje vendrá a buscarte exactamente a las horas. Bueno, he estado caminando con Chupchik desde la 9:30. La caja y la cesta te estarán esperando aquí cuando regreses de un paseo. Entonces todo salió a la luz. No había carruaje, pero el hombre que vino con Sergei guardó los regalos cuando Masa y Chupchik regresaron a casa al cabo de una hora. Los llevó hasta la puerta de la casa y luego al apartamento, hizo una reverencia y se fue. La caja contenía un precioso vestido de estilo medieval. Con falda doble y mangas de punto en el bajo, un maravilloso terciopelo esmeralda con acabado dorado. Se adaptaba perfectamente a la delgada figura de Masa y le sentaba muy bien. Mirándose al espejo, Masa se preguntó, ¿hay algún truco aquí? ¿Debería ir a una reunión, quién sabe dónde, con una persona completamente desconocida? Sin embargo, algún maníaco difícilmente gastaría dinero en vestidos y carruajes. ¿Pero quién sabe? Pensando en ello, Masa miró alrededor de la caja debajo del vestido y encontró una pequeña postal en ella, que no notó de inmediato. En él se representaba un hermoso edificio antiguo que Masa conocía. Era una antigua mansión noble. En los viejos tiempos vivía en él la familia del conde Astafyev, que tenía una finca y un gran terreno en esta provincia. Y ahora estaba el restaurante y hotel más lujoso de la ciudad. El siguiente estaba impreso en el reverso de la tarjeta. El señor Romanov Sergei Gennadievich, director general de Romanov y sus socios, te invita, Bella María, a una cena privada que tendrá lugar el de noviembre a las. En el restaurante Oblomov. Lo espero con ansias. Con todo respeto, Sergei. Y había una firma en el dorso de su mano. El día de su trabajo en el Departamento de Seguridad Social de la ciudad, Masa mostró la postal de su compañera de trabajo, Tania Rogova. ¿Crees que vale la pena ir allí? ¡Guau! Tania estaba asombrada. ¿Cómo lo hiciste? Después de todo, es la misma empresa, Romanov and Partners, la que construyó un nuevo parque. El parque, donde entre flores y vegetación se plantaban los famosos cuentos de hadas hechos de madera, se convirtió en un regalo de esta empresa a la ciudad y a las nuevas atracciones locales. Además, cada fin de semana se celebraban aquí diversos actos benéficos a cargo de la misma empresa. Los niños del orfanato fueron traídos para divertirse en las atracciones de forma gratuita. Que había competiciones deportivas con premios del patrocinador. Sí, la propia Masa participó repetidamente en la feria Lleva a tu amigo a casa, donde los voluntarios dejaron a los perros y gatos del refugio en buenas manos. Sí, estuvo de acuerdo Masa, y parece que recientemente me reuní con su director. ¿En realidad? Tania estaba interesada. Dime. Y Masa contó todo tal como estaba. Y sobre el carruaje de hoy y sobre el vestido y sobre la cesta con ventisqueros. Tienes suerte, amiga, dijo Tania, escuchando su historia. Parece que ha sacado un billete de la suerte del destino. Lo dijo de forma indiscriminada y amistosa, con sincera alegría por Masa. ¿Entonces crees que deberías aceptar e irte? María aclaró. Dios, todavía está pensando, Tania le estrechó la mano. Solo escucha. Sin embargo, no había nadie a quien escuchar. Estaban sentados juntos en una pequeña oficina, realizando pagos, subsidios y beneficios sociales. Formalmente, Tatiana era la jefa de Masa, pero en realidad eran buenas amigas, dispuestas a ayudar y simpatizar. ¿Con qué estaba dispuesta a simpatizar Masa al menos hasta el día de hoy? Ella había estado creciendo como huérfana durante años. Sus padres murieron en un accidente automovilístico. Regresando a casa de vacaciones. Masa no fue con ellos esa vez, se quedó con su abuela, en una pequeña casa de madera con entrepiso, enterrada en el verdor de los jardines de un suburbio cercano. Su abuela la crió, creció hasta la edad perfecta, le enseñó todo lo que sabía, preparó y coció, dirigió la casa y cuidó a los animales domésticos. Por lo tanto, Masa creció como una chica de ciudad y como una chica de pueblo. Y en su antigua ciudad a orillas del río Gran Ruso había muchos más edificios privados, donde la gente vivió durante mucho tiempo con sus propios negocios, como los padres de Sergei. El día que la trajo ella recién regresaba a la ciudad de la mano de su abuela, que se marchaba todos los fines de semana. Masa,
con toda su lujosa apariencia, era una chica muy modesta. Prácticamente no usaba cosméticos, vestía de manera muy sencilla. Primero vio bondad y belleza, y las personas, comunicándose con ella, se revelaron desde su mejor lado. Inmediatamente después de la escuela, pasó por una novela fallida que no le gustaba contar, y desde entonces no ha conocido a nadie más. Quizás si hubiera llevado un estilo de vida diferente, no habría habido retirada de la caballería, pero simplemente no tenía donde cruzarse con hombres de su edad. Después de terminar la escuela secundaria, comenzó a trabajar en el Departamento de Protección Social de la ciudad, donde tanto los empleados como los visitantes no eran el tipo de personas a las que les interesarían las relaciones amorosas. Ayudó con el deber de servicio y el llamado del corazón a los ancianos solitarios, a los discapacitados y a los perros abandonados. Vivía en un apartamento de 3 habitaciones en la casa de sus padres. Alquiló una habitación por una tarifa puramente simbólica a niñas y estudiantes, eligiendo la tranquilidad y no caminando. Así viví muchos años, justa y discretamente. Por la noche se sentaban con la abuela cerca de la estufa, la anciana en una silla vieja con un tejido en las manos. Masa, como en la infancia, tiene las piernas sobre una alfombra mullida con un libro. Bueno, cálido y acogedor, los petardos suenan, la llama baila. Solo que la abuela no está y suspirará. Masa, querida, ¿cuándo me harás feliz con tus nietos? No lo sé, abuela. Eres tan bella. ¿No tienes a nadie en mente? No, abuelita. Solo Iván Fedorovich se ríe de Masa. Iván Fedorovich, un cliente habitual de la institución social de Masa, era un valiente guerrero de años, un antiguo alto rango en el retiro, que durante muchos años, medio en broma, medio en serio, mostró a Masa todos los signos de su atención a la antigua usanza. Masa lo respetaba. Soportó largos monólogos y cuidadosos cuidados, y no prestó atención a las constantes burlas de sus compañeros. Esto es lo que te diré, dijo entonces la abuela, moviendo sus gafas. Sal de la cabeza de este bastardo, te lo pido. Él no os da paz y no seréis felices hasta que lo olvidéis. Masa guardó silencio y refunfuñó, y solo acarició a su abuela con su mano cálida y arrugada. Pero ese sábado de noviembre, literalmente voló hacia la puerta, corrió por el patio y, irrumpiendo en la casa, rodeó a la anciana en la cocina. Abuela, nunca creerás dónde estuve ayer. ¿Dónde? Estaba preocupada, pero mirando a los ojos de sus nietos y con alegría y deleite, se calmó. Miró bajo sus ojos cegadores y vio lo que había estado buscando durante mucho tiempo. Su nieta era tan alegre, un poco desesperada en su juventud, cuando conoció a un hombre en su escuela de posgrado, mucho mayor que ella, y tuvieron un romance rápido y tormentoso. Y cuando esta novela terminó tan repentinamente como comenzó, el fuego alegre de sus ojos se apagó. Por supuesto, la abuela estaba categóricamente en contra. Piense solo en una niña, una colegiala y un hombre divorciado. Dios sabe a qué conducirá. Pero Masa resultó ser una resistencia inesperada y persistente a todos los intentos de la abuela de detener estas relaciones anormales. ¿Cómo no lo entiendes? Esto es amor. Con calor le demostró su posición a la abuela. Elegimos a nuestros seres queridos, no a nosotros, sino a nuestro corazón, y no puedes mandar a tu corazón. Y lees demasiado sobre el amor en los libros. Una anciana se desplomó mientras se secaba las lágrimas. Mira, te deshonrará. Él se aprovechará y te echará. ¿Qué harás entonces? No lo sé, abuelita, respondió Masa, también casi llorando. Pero una cosa sé con certeza. No puedo hacerlo sin él, ¿sabes? Dios mío, la abuela estaba horrorizada. ¿Cómo te impresionó tanto? ¿Cómo es eso? Es bueno que mi madre y mi padre no lo vean. Lo siento. Abuela, cálmate, por favor, dijo Masa. Nada me amenaza, ¿sabes? No me hace hacer nada malo, créeme. Solo espero que así sea. ¿Qué más puedo hacer, Masa? Puedes amarme como siempre y yo siempre te amaré, le dijo Masa a su abuela. No llores, por favor, no llores.
Y para convencer a su abuela de su derecho y seguridad. Trajo a su amada a casa para encontrarse. Bebieron té y se sintieron muy incómodos, todos excepto Grigori, así llamaba el portero. Era un hombre muy atractivo, incluso la abuela se vio obligada a estar de acuerdo con ella misma. Alto, majestuoso, calvo, con una pequeña barba plana, con ojos oscuros, vivaces e inteligentes, ciertamente causaba impresiones. Cualquier mujer estaría feliz de llamar la atención de un fan así, que decir de una joven. Además, claramente no hizo ningún daño y podía ofrecer a su casa y a su corazón todo tipo de beneficios vivificantes. Soy un hombre de negocios, le dijo a su abuela después de los saludos y numerosas confesiones de sus honestas intenciones, y asesor financiero de formación. Y trabajé como contador senior en la fábrica antes de jubilarme. Mi abuela sonreía de mala gana y la pequeña Masa siempre estaba confundida y decía, es una contable terrible. Grigori sonrió. Y los buenos sobornos son realmente una fuerza terrible. Masa tenía razón en eso. Y miró con cariño a la chica rosa sentada a su lado. Créame, Raisa Ignatievna, no haré daño a su nieta. Mis intenciones son las más honestas. Estoy listo para casarme. Además, Masa será proporcionada de forma fiable. ¿No es eso lo que quieres para tu única nieta? Y la mujer se rindió. Pero una persona decente, ¿quién se va a casar y cuál es la diferencia de edad? Quizás sea incluso para mejor. ¿Qué pasa con un joven que no tiene la necesidad de aguantar? ¿Y qué pasa con un adulto? Y, además, vivir en la riqueza con un marido acomodado. Estas son, como suele decirse, dos grandes diferencias. Además, Masa está enamorada de los que no tienen memoria. Por eso, la abuela, con el corazón desgarrado, dio su bendición para la alegría de su nieta. Aunque su corazón estaba oxidado por una misteriosa sospecha, un miedo secreto de que no todo es tan sencillo como parece. Durante varios meses su relación se desarrolló bastante bien. Grigori venía los fines de semana, llevaba a Masa al cine, al parque y traía diferentes hoteles. La abuela inspeccionaba todo estrictamente, para que nada fuera innecesario, ningún lujo innecesario. Un día ella dijo que le devolviéramos el espejo de bolsillo con marco bañado en perlas. ¿Por qué protestó Masa, que lamentó separarse del regalo? No es bueno llevar un espejo contigo. Nuestra alma se refleja en él. Y Dios no permita que lo pierdas o lo rompas. No es bueno. ¿Y qué quieres ver en él? No te pintas los labios. Espero, al menos, enviar tanta belleza a cambio de nada. Ahora te casarás y te convertirás en tu propia amante. Entonces decidirás qué hacer. Y mientras tanto, escúchame. Y Masa tuvo que girar el espejo. Así continuó, semana tras semana. Masa fue la última en ser vista en el año nuevo de la escuela, pero ya no fue a la discoteca de Yolka. Grigori la llevó al teatro para una actuación para adultos. Al final del año escolar, fue solo para obtener un certificado. Ni siquiera encargaron un vestido. Con uniforme escolar y delantal blanco, Masa celebró una ceremonia ceremonial como deber necesario. Ni siquiera apareció el día de la graduación. De nuevo fueron a un restaurante con Grigori. A Babi Raya no le gustó mucho todo esto. Ella refunfuñaba delante de sus narices, privando a Masa de la alegría. Una vez en la vida, la graduación no es humana. Pero Masa se limitó a reír. Bueno, ¿qué puedo hacer allí, abuelita? ¿Bailar con los chicos cuando mi marido casi me espera? La abuela no decía nada, refunfuñaba en la cocina con cacerolas. Ella fue denunciada. Masa y Grigori van juntos al mar. Pero no existe nada parecido a un contrato. Cásate y luego déjala tener suerte donde quiera. Ya sabes a quién se llevan al mar sin anillo. Abuela, ¿de qué estás hablando? Masa la persuadió. ¿No quieres que mire el mar? Disponemos de diferentes habitaciones en el sanatorio con Grisa. Deja de preocuparte. Te lo estoy preguntando. ¿Qué tiene de malo? ¿No confías en mí? No confío en ti. Entonces quise responderle a Raisa, pero ella se contuvo. La mujer era sabia y paciente.
Entendía bien que una palabra ofensiva e incorrecta podía doler más que un cuchillo. Las relaciones pueden arruinarse de por vida. Por eso ella también guardó silencio, aunque sabía perfectamente lo difícil que es para una naturaleza joven, tormentosa, hirviente y enamorada aferrarse al amor, afrontar. Más bien, Grigorich, un hombre adulto y experimentado, podrá arreglársela solo en caso de que. Aunque Raisa Ignatievna no estaba del todo segura de él. Por eso, envió a Masa al mar, y en su alma todo hervía de malos sentimientos. ¿Pero qué podría hacer ella? ¿Aferrarse a ella? ¿Encerrarla en la casa? ¿No sería mejor? Solo ella viviría de su cabeza gris con problemas innecesarios. ¿Y qué puede hacer ella? Una mujer anciana y débil. Raisa no dormía mucho por la noche, pensaba, se daba vuelta, y durante el día suspiraba, rezaba y lloraba hasta que vio a Masa. Pero ella era fuerte, esperaba lo mejor, la esperanza muere al final. Dime cuando vayas. Le estaba diciendo a Masa, llevándola a la estación, y bajo el sol, no te quedes mucho tiempo, te quemarás, o Dios no lo quiera, una huelga de sol. Y también dicen que en el mar hay medusas venenosas. Ya basta, abuelita, se rió Masa. ¿Cuáles son los venenosos? ¿En el mar negro? Oh, suspiró la abuela, todo tipo de milagros en el mar son suficientes. No te preocupes, Raisa Ignatievna, aseguró Grigori. Solo unas 2 semanas y volveremos. Todo estará bien. Conmigo, Masa, en total seguridad, créeme. Dios contigo. Que tengas un buen viaje. Dijo la anciana, y se limitó a mirarlos con ojos tristes y llorosos. Pero regresaron mucho más tarde. Dio la casualidad de que pocos días después de su llegada, Masa tuvo un apéndice. El ataque se produjo cuando se encontraban lejos del sanatorio, en lo alto de la montaña, de excursión. La llevaron a la clínica mucho más tarde de lo previsto y la operación de urgencia fue difícil. Y luego comenzó el proceso de inflamación. Masa pasó 3 días en reanimación en estado inestable. La abuela se habría vuelto loca en casa por la ansiedad, por lo que Masa le prohibió a Grigorich contarle lo sucedido. Dijeron más tarde, cuando pasó el peligro de vida. Pero 3 semanas más Masa tuvo que permanecer en la sala en lugar de disfrutar del mar, el sol y la belleza del sur. Regresó a casa delgada, bronceada, pálida, como si no estuviera en el centro turístico, sino en prisión. De hecho, la sala de cuidados intensivos del hospital no era muy diferente de la prisión, pero no era la peor. Masa llegó sola a casa. Regresó a casa en taxi desde la estación, sin Grigori. Ella respondió a una pregunta difícil sobre la confusión de la abuela. Ella guardó silencio. Por supuesto, Raisa se dio cuenta de inmediato de que se había producido una ruptura entre los amantes. ¿Pero qué pasó exactamente? Masa nunca le dijo eso. Ella solo afirmó el hecho. Rompimos, abuela. Fue un error. Grigori ya no aparecerá aquí. La sabia Raisa dio marcha atrás y no interfirió más en las investigaciones. Al principio, por supuesto, sospechó lo peor, que el bastardo todavía se aprovechó de la chica y, lamentablemente, se fue. Raisa Ignatievna esperó día tras día la aparición de las malas consecuencias del fallido romance de Masa. Pero pasaron semanas, meses y quedó claro que no habría consecuencias. Masa no estaba embarazada. Raisa suspiró aliviada, pero aunque físicamente la nieta se recuperó de la enfermedad, emocionalmente estaba mucho más herida. Se puede decir que una niña salió de casa, ingenua, divertida, soñadora. Una auténtica maximalista, como todos los demás en su juventud. Y volvió una mujer triste, desilusionada, que era sabia con la vida. Baba Raya escuchó más de 1 o 2 veces como su nieta lloraba en su habitación por la noche. Vio cuánto tiempo no podía dormir por la noche, como su luz estaba encendida por la noche, como algo la atormentaba y como la alegría joven y chispeante de la vida, goteaba de ella. El resto del verano Masa estuvo sin descanso detrás de la cerca, sin salir de la casa, más lejos del jardín. Sucedió que ella estaba sentada en un banco debajo del manzano y miraba, como si mirara hacia alguna parte.
¿Y dónde está la frambuesa más lejos? Desde allí se mira. Resulta que está intentando ver algo en sí misma. Raiza solo suspiró y lloró. Intentó persuadir a su nieta para que fuera a la iglesia, se confesara y se purificara. Pero Masa se limitó a inclinar la cabeza. Todo esto es mentira, abuelita. Allí no hay ningún Dios. Solo negocios. Baba Raya se puso de pie, sacudió la cabeza con tristeza y nunca volvió a hacer tales sugerencias. A principios de agosto ocurrió un pequeño acontecimiento que revivió un poco a Masa. Un gatito entró en su casa. Llegó a la cocina con sus pies delgados y temblorosos y chilló como un ratón. Y ya no era un ratón. Agitó la cola con el pulgar grueso y su alma se aferraba a ella. Pero Masa estaba tan feliz por él como si hubiera conocido a un viejo amigo. Abuela, mira qué lindo y qué colorido. Todo como desde los puntos Luzco. Alimentó al bebé con leche y se dispuso a dormir sobre sus brazos. Sentada con un pequeño bebé feliz, los ojos arden casi como antes de este infeliz viaje al mar. El gatito pronto se encariñó tanto con Masa que la siguió con la cola, como un perro, y durmió en la cama con ella. Y Masa no dudó en absoluto en él, la llamó Mousenka, porque resultó ser un gato. Pero a Mousenka el cazador le crecieron las orejas, todos estaban envidiosos y envidiosos. Esto no se encuentra a menudo entre su tribu de gatos. Desde el día en que apareció la Mousenka, Masa empezó a vivir. Ella volvió en sí poco a poco. De nuevo empezó a sonreír, a hablar de todo, a salir de casa. Al principio, no estaba lejos de la tienda del pueblo, luego visitó la ciudad para realizar diversos negocios. Y al final del verano presentó documentos al Departamento de Ingeniería Social y se fue. Me mudo a la ciudad, a mi departamento. Es muy difícil conducir desde aquí todos los días hasta la escuela técnica, está lejos. Tendré que levantarme a la mañana. Bueno, dijo Raiza, hay que estudiar. Por supuesto, ve. Dejé a mi nieta fuera del nido durante mucho tiempo. Aunque no sucedió como estaba planeado, pero sí creció. En septiembre, Masa cumplió. Recogieron algunas propiedades con su abuela. Alquilaron un coche y trasladaron a su nieta al apartamento de sus padres. Baba Raya tomó el dinero de la colección de libros y fundó una brigada de maestros en el pueblo. Hicieron algún tipo de reforma en el apartamento. Raiza Ignatievna caminó por las habitaciones conocidas y se secó los ojos. Las lágrimas rodaron. La hija fallecida parecía estar detrás de la puerta del dormitorio, como si estuviera viva. Pero no, abre si la visión inestable se dispersa. Está flotando en una luz eléctrica brillante. ¿Cómo vas a estar solo aquí?, preguntó Masa. Sin miedo. Me buscaré un apartamento, abuelita, ¿dónde tengo tantas habitaciones? O tal vez cambies de opinión y te acerques a mí. Con esperanza, preguntó la niña, mirándose a la cara. Oh, suspiró Masa, con mucho gusto, querida, pero un jardín y un. Pero cuando Masa se fue por completo y se llevó la Mousenka, la abuela Raya se puso muy triste. Ella no era suya, caminaba por la casa y el jardín, sin saber qué aceptar, todo se le cayó de las manos. Se acostumbró al hecho de que ahora se quedaba sola en casa durante mucho tiempo. La nieta venía solo los fines de semana y no siempre. Una tarde de viernes, un coche se detuvo cerca de la casa. Raiza pensó que Masa había llegado por casualidad y salió a recibirla al patio, caminó por los pasillos y vio que Grigori ya estaba parado al lado del auto. Hola Raiza Ignatievna. Él dijo cortésmente, ¿Masa está en casa? No estás enferma, dijo la mujer enojándose, Masa ya no vive aquí. ¿Por qué? Grigori se sorprendió. No es asunto tuyo. Interrumpió a Raiza y volvió al camino. Espera, Raiza Ignatievna. Grigori la siguió y en su voz percibió verdadera desesperación. Espera, por favor. Raiza estaba infeliz, mirándolo, como diciendo, ¿pero qué más quieres? Pero ella no se acercó más. Realmente necesito verla. Por el amor de Dios, dime cómo encontrarla. Se acercó a la valla de madera.
Y sin prestar atención a la tierra, me apoyé en él, agarrando las tablas con las manos. Lo miré con una mirada suplicante, pero Raiza no se ablandó. Engañaste y torturaste al alma inocente, bastardo. Sus ojos brillaban de ira, para que tu espíritu ya no estuviera aquí, y entró en la casa. Pero desde entonces, no he visto ni una ni dos veces un coche negro parado cerca con las luces apagadas. Las ventanas estaban como cubiertas de barro, lo que hacía difícil ver el interior. Pero Raiza estaba segura de que Grigori estaba dentro, esperando que apareciera Masa. Oh, querida, ella estaba maldiciendo lentamente, al verlo de nuevo. Así eres por dentro, negro, como en tus gafas. Y no puedes ver de inmediato, te estás escondiendo, eres un monstruo. Tenía muchas ganas de advertir a su nieta, decirle que Grigori había venido. Pero no se atrevió a cuidar la herida de Masa. Y por supuesto, entendió que tarde o temprano, dado que este bastardo había reaparecido, él y Masa se volverían a encontrar. No es en vano sentarse y esperar, como una araña en una red. Daba mucho miedo que él la tomara y se la llevara a la fuerza, que la robara por la noche. El callejón, tranquilo y desierto, conduce a un callejón sin salida. Entonces fue a la oficina del distrito y se quejó de que estaba sentada y sentada al lado de la casa, asustándola, no dejándola vivir tranquila. Bueno, al parecer la oficina del distrito habló o hizo algo más. Raiza definitivamente no lo reconoció, pero ya no había ningún coche en el callejón. Pasaron unos meses más. Masa todavía venía los fines de semana, estaba tranquila y se comportaba como de costumbre. Grigori nunca apareció. Ella misma llegó a una conclusión y la cosió. Bien hecho, niña. Han pasado varios años desde entonces, y los acontecimientos, aquellos viejos, se han alejado, se han estancado y ya no perturban a la abuela Raya. Masa aprendió a trabajar en el departamento técnico y se involucró como voluntaria en refugios para mascotas. Musenka, por cierto, después de un tiempo la trajeron de su apartamento. Se sienta en el alféizar de la ventana todo el día, mirando los pájaros por la ventana. Una vez casi se cae por la ventana. Se habría derrumbado en el 7º piso. Así que déjala vivir aquí en casa, donde está acostumbrada. Está triste por estar sola todo el día. Por supuesto, asintió la abuela, acariciando la feliz mus. Está acostumbrada a correr por la autopista. Todo el mundo necesita libertad. Todo el mundo tiene un alma viva. Y no te aburrirás tanto sola durante una semana, sonrió Masa mientras estoy en el trabajo. Sí, aquí no me aburro, dijo Raiza. Pero ella misma se alegró mucho de ver regresar a Musenka. Aunque es insolente, sigue siendo su querido animal. Vendrá, estará en los pies, saltará sobre las manos y cantaremos canciones. La abuela se sienta junto al fuego y piensa diferentes cosas bajo la canción del gato. Muy preocupada por ella. Aunque Grigoria, como le parecía a ella, se había ido hace mucho tiempo, algo en Masa se rompió desde entonces. Ella estaba como antes, afectuosa y amigable, pero nadie se acercaba. Ella no tenía amigos. Ella no tenía conocidos. Por ejemplo, a una colega de trabajo, Tanechka, le parece que todos los días juntos toda la vida es como en la palma de su mano. Pero no. Y Masa no la dejó entrar en su alma. Y prefirió no contar su infeliz novela. ¿Qué hay ahí? Incluso Raiza todavía no sabía cómo y por qué estaban molestos. Masa estaba obsesionada con este tema con un silencio persistente. No importa cuántas veces la abuela intentó sacarle cuidadosamente los detalles. Finalmente, Raiza dio marcha atrás. No vale la pena quemar brasas para no soplar el fuego con fuego. Aunque, lo más probable es que las brasas ya se estuvieran apagando durante esta época. Al menos Raiza realmente esperaba esto. Pero Masa no conoció a nadie más, no le contó a nadie sobre su vida personal y no trajo a casa a ningún chico conocido. Raiza estaba preocupada, no vería a su nieta llevarse bien con la vida. Por eso, a finales de otoño, el sábado por la mañana, cuando Masa irrumpió en la casa con ojos ardientes y mejillas azuladas, el amoroso corazón de la abuela tembló con un alegre presentimiento. Masa, querida,
abrazó a su nieta, le acarició suavemente la mejilla y yo horneé panqueques. ¿Quieres mermelada de cerezas? Lo haré. Con entusiasmo, Masa gritó, por supuesto que lo haré. Raiza estaba encantada de estar en la cocina, poniéndole varias delicias a su favorito. Masa, que ha estado comiendo como un pájaro todo este tiempo, esta mañana tenía mucho apetito, para alegría de su abuela. Ella reía, bromeaba y estaba feliz con todas las pequeñas cosas, como una colegiala. La abuela solo se sorprendió. Todo se aclaró cuando lo sacaron de la mesa y Masa le contó la aventura de ayer y su relación con Serga. El primer encuentro, cuando la trajo a la ciudad, recogiéndola del frío parada. ¿Te imaginas, abuelita?, dijo Masa, brillando. Salimos por la entrada con Chukchik y hay un carruaje. El carruaje más real, como el del cuento de hadas sobre Soluska. Solo verías. Raiza se rió y admiró. La historia resultó increíblemente hermosa y la abuela escuchó con atención. ¿Y Masa? Ella estaba contando todo sobre su cita con el apuesto príncipe, mirando a lo lejos por la ventana. El carruaje se dirigió al edificio del restaurante. La enorme, insípida y brillante inscripción de fragmentos de la antigua fachada estaba cubierta con bajorrelieves de color esmeralda. Masa apenas se dio cuenta y esto no pasó desapercibido para su compañera. A mí tampoco me gusta, le dijo con seguridad, apoyándose contra ella. Pero está bien, tal vez pronto todo cambie. La cena fue increíble, como en un cuento de hadas. En su encargo había una chimenea entera, decorada de forma revolucionaria. En una enorme chimenea revestida de piedra blanca ardía el fuego, por todas partes colgaban cuadros con marcos dorados, lujosos jarrones, estatuillas talladas y encendedores de bronce con velas de cera. En el rincón más alejado, se colocó un gran piano con una hermosa tapa abierta y con incrustaciones. Tan pronto como entraron al salón, sonó música en vivo. Una pequeña orquesta cerca del piano tocó una hermosa melodía antigua con instrumentos de cuerda, y el camarero con librea y guantes blancos los recibió y los condujo solemnemente hasta la mesa. La cena estuvo bien. Serga fue galante y educado. Masa se sintió como una princesa de hadas. Y cuando sacó de su bolsillo interior su querido frac, una caja de terciopelo con un anillo dorado, ella incluso lloró de sorpresa. Serga le hizo una oferta. Estaba dispuesto a casarse con ella en cualquier momento. Así puede ser una abuela, finalizó la niña su relato. ¿Y qué decidiste? No lo sé todavía. Masa se avergonzó y dijo, ¿es todo tan inesperado? Salga. De repente, la abuela dijo con seguridad, sal, querida, y ni lo pienses. ¿Cómo, abuelita? Masa se quedó asombrada, ¿cómo puedes decir eso? Ni siquiera lo has visto nunca. ¿Así que lo qué? Dijo Raiza. Pero me siento muy bien después de escuchar tu historia de que es un buen hombre, un hombre completo. Esa gente no miente en la carretera, Masa. La propia Masa sintió que Serga era detrás de quien estaría, como un muro de piedra. Durante el mes y medio restante antes del año nuevo, se reunieron varias veces, salieron a caminar con Chukchik, fueron a esquiar e incluso se fueron de viaje de trabajo con Serga. Y, por supuesto, conocía a algunos familiares. Serga organizó una fiesta conjunta. Su madre era mucho mayor que sus padres, si es que estuvieran vivos. Ambas ancianas rápidamente encontraron puntos en común y el mismo día, con lágrimas de alegría, bendijeron a sus hijos para que tuvieran una vida feliz en común. La boda finalmente se organizó en marzo. Les pido que no necesiten una gran ceremonia, dijo Masa. Incluso me da miedo imaginar cuánto se gastó en esa fabulosa cena y cuántas cosas buenas se podrían organizar con ese dinero. Añadió en voz baja, preocupándose de cómo su elegido percibiría esta suave crítica. «Qué bueno tengo». Solo dijo él, abrazándola. «Lo entiendes todo. Necesitaba una esposa así, pero tenía que hacer algo grandioso por mi amado». Y ayudó. Él la miró a los ojos. «Bueno, tú, Masa, te estaba sonriendo». «Bueno, ayudó». Y ella abrazó su cuello, impresionada por su beso más tierno. Entonces estuvieron de acuerdo.
Sin excesos. Este último gustó especialmente a las dos ancianas, tanto a Seriosina como a Masa, era simplemente un bálsamo. A continuación se programó la cena festiva en el mismo restaurante y en el mismo salón para todos los más cercanos y cercanos. No había nada especial, el lado de la abuela, su prima, que los ayudó mucho cuando aún estaban vivos, un par de familiares cercanos. Y varios amigos del centro de voluntariado y, en primer lugar, su colega Tanechka. Por parte de Serga, por supuesto, están su madre, varios parientes cercanos y tres de sus colegas, el director ejecutivo, el jefe de contabilidad y el profeta principal. Conoce a mi dragón de 3 cabezas. Así que cortésmente le presenté a mi asistente Seriosa a mi futura esposa cuando se conocieron. Hemos pasado por tuberías de fuego, agua y cobre. Si no fuera por estas hermosas personas en todas sus relaciones, no habría podido sobrellevar la situación. La boda transcurrió sin contratiempos. La encantadora novia con un sencillo vestido blanco con una pequeña horquilla y un representativo novio con un traje azul oscuro formaban una hermosa pareja. Serga no era una belleza rockera, a diferencia de Grigori. El rostro eslavo más sencillo. Honesto. Sin ningún doble fondo. Pero la felicidad embellecía su rostro. Además, propietario de una conocida empresa, hombre rico y poco inclinado al umbral habitual de los empresarios ricos, sin duda se presentaba como el más envidiable de la ciudad de Partía. Pero para Masa su estado no fue un factor decisivo. Más bien, carácter, similitud de pensamiento, imagen de vida. Ambos fueron educados con rigor, sin excesos. Sabían por experiencia propia cómo se gana el dinero, conocían su valor real. Y Masa y Serga, sin hablar, pensaron lo mismo. En lugar de ir al mes de la miel, haga importantes donaciones a los necesitados. Así, el orfanato de la ciudad, el albergue para ancianos, el hospicio y el centro peritonal recibieron una suma enorme. Masa recibió de su marido el regalo más maravilloso que solo podía imaginar. Serga le dio su propio refugio para perros. Así empezó su vida conjunta. Divertido y fácil. Masa nunca le pidió nada a su rico marido. Y nada cambió en su estilo de vida, luego de casarse y convertirse en esposa de una de las personas más influyentes de la ciudad. Iván Fedorovich, su antiguo jefe, estaba disgustado. Pero entonces cientos de personas sin hogar, ofendidas por el destino y personas que antes no conocían el amor y el cuidado de las mascotas despreocupadas y rebeldes, recibieron su cuento de hadas. Masa gobernó su reino con mano amorosa pero firme. A finales de año, en la joven familia Romanov, en vísperas de las vacaciones de Año Nuevo, tuvo lugar otro acontecimiento alegre. Masa y Serga descubrieron que estaban esperando un hijo. Así se enteraron juntos. Siempre hacían todo juntos. Y cuando Masa sospechó que estaba dando a luz a una nueva vida, ni siquiera pensó en ir sola al médico. Deberíamos descubrirlo juntos, le dijo a su marido. Por supuesto, Serga estuvo de acuerdo y fueron al médico. Bueno, veamos. Y aquí está nuestro principito. Las noticias sobre nietos y bisnietos hicieron llorar de felicidad a madre y abuela, y las primeras palabras que ambas pronunciaron fueron exactamente las mismas. Bueno, por fin. Lo estaba deseando. Masa, mi pequeña. Baba Raya se secó las lágrimas con la punta de una toalla. Cuídate, querida, no te esfuerces demasiado, bebe vitaminas. Sí, sí, abuela, coincidió Masa, sonriendo y agitando también las lágrimas. Se alegró de ver a la abuela feliz y amargada porque el tiempo no perdona a nadie. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que la abuela era una joven fuerte? Oh, ¿cuánto tiempo?, se respondió la propia Masa. Y entonces solo terminé la escuela primaria. Y de repente rompió a llorar más que la propia abuela. Serga y Raiza estaban preocupados, la acostaron en el sofá, corrieron y trajeron valerianas. Todo estuvo bien, los calmó, a los pocos minutos Masa, que se había recuperado, dijo, son solo hormonas, espera, empezaré a comer yeso y a pedir pudín de castañas en mitad de la noche. Y lo conseguirás en cuanto quieras, aseguró su marido. Y ahora vamos, descansa. Y casi no hubo toxicosis.
Todo el periodo fue excelente. Por eso, la noticia de que su bebé había caído enfermó a todos. Pero está casi sano, dijo Masa, dándole la vuelta al pañal. No parece enfermo en absoluto. ¿Qué le pasa? Verá, la doctora tosió torpemente. Durante algún tiempo parecerá que no se diferencia de otros bebés. Pero pronto se hará visible el retraso en el desarrollo físico y mental. Incluso los niños externos con síndrome de Down son fáciles de reconocer. Todos tienen la misma cara. Masa dijo, estúpidamente. Se parece a Seriosa. Aquí están los ojos y la nariz. Ella bajó la cabeza y lloró. Masa, querida, Sergei se acercó a ella. Cálmate, por favor, podemos manejarlo. Lo principal es que estemos juntos. Sí, se puede curar, ¿no? Lo curaremos. Masa estaba encantada con los nuevos pensamientos. ¿Qué dices, Natalia Leonidovna? Esta enfermedad es causada por una falla genética, comenzó con cautela el médico. Anomalía cromosómica. Bastante frecuente, por cierto. Existen métodos que te permiten entrenar tu intelecto. Algunos pacientes pueden vivir lo suficiente. Otros incluso son capaces de realizar un trabajo limitado. Más allá no la escuchó. Ella fue hasta donde estaba su bebé. Ella lo vio de nuevo, lo apretó contra ella, le cantó al oído y le susurró algo suavemente. Finalmente le dijo a Serga con decisión, vámonos a casa, Seriosa. Las paredes ayudan en casa. Andriusa y yo nos las arreglaremos. Ya verás. Por supuesto que lo lograremos. Serga abrazó a su esposa y con cuidado. Lo sacaron de la oficina sujetándolo por los hombros. Durante 2 largos años, Romanova estuvo acostumbrada a ser padre de un niño inválido. 2 años de vida se dedicaron a interminables análisis, ejercicios, frotaciones, fisioterapia, tratamientos homeopáticos y otros procedimientos. El resultado fue dibujado por una persona. Su Andriusa, su hijo, su primogénito. Nunca se convertirá en una persona de pleno derecho. Todo el dinero de Serga, que puedo decir, y todo el dinero del mundo no pudieron resolver este pequeño problema del tamaño de un solo cromosoma. El alegre optimismo de Masa fue suficiente para este periodo. Al segundo día del nacimiento de Andriusenka, ella salió volando del carro. ¿Qué quieres regalar, cariño? Le preguntó Serga el día anterior. ¿Para qué? ¿Cómo es eso? Cuando nació nuestro hijo, Serga sonrió. Oh, esto es. Masa estaba triste. Dale un nuevo juego de cromosomas. Uno entero, no roto. ¿Qué? ¿No puedes? Se levantó, mirando a los ojos de su marido, con resentimiento y tristeza. Y pensé que eras todopoderoso, gran Serga Romanov. Míralo. Puede comprarlo todo. Pero no lo que realmente se necesita, gritó en voz alta. Luego fue hospitalizada por primera vez en una clínica neurológica. Sin embargo, el nombre neurológico no reflejaba del todo la esencia de lo que estaba sucediendo aquí. Los pacientes eran psíquicos acomodados, en términos generales, así como alcohólicos ricos, drogadictos y personas con otras enfermedades asociadas con este estado. Ella regresó tranquila, perdida, rota. No era necesario permitirle llevar sola esta carga, dijo Sergei, el médico jefe de esta triste institución. Una persona baja y densa con ojos cansados e inteligentes. Incluso con una coraza normal, es muy difícil para una madre sin ayuda. Físicamente aterroriza, ¿qué podemos decir de esos niños? ¿De verdad no pensaste en buscar una niñera? ¿O mejor 2? Una criada habitual y una masajista. María Petrovna llegó a nosotros en este estado, principalmente a causa del cansancio diario. ¿Crees que ella no durmió normalmente durante 2 años? Esto es a quien quieres matar, además de la conciencia constante de tu propia impotencia. Debe resolver el problema lo más rápido posible. Pero constantemente le sugerí que buscara un asistente, Serga estaba confundido y a ella no le importa. Ella cree que ella misma debería hacer todo por su hijo. No,
dijo decididamente el médico, fumar está absolutamente prohibido. No hay mucho de este tipo de régimen y se convertirá en cliente permanente de nuestra clínica, ¿entiendes? Serga guardó silencio en silencio. Bueno, antes del alta, déjame darte un consejo, personal, por así decirlo, de carácter. ¿Puedo hablar con franqueza? Por supuesto. Tu hijo nunca mejorará. Debes aceptar este hecho y seguir viviendo. No intentes encontrar una herramienta mágica, porque no existe. Búscale una buena silla, sé feliz con tu esposa, porque puedes permitírtelo y asegúrate de tener otro hijo. Créame, tiene todas las posibilidades de hacerlo. Si tu primer bebé nació así no significa que el otro tendrá desviaciones. Seguramente no, seguramente. Gracias. Ojalá pudiera explicarle todo esto a mi esposa. Es imposible que ella esté en ese estado. Ella necesita descansar. Lo mejor que puedes hacer ahora es llevarla a descansar, para que se distraiga de todo y por fin se mejore. Ya sabes, Emmanuel Yakovlevich, Serga ha vuelto a la vida. Es una idea maravillosa. Eso es lo que dijo el médico. Así es. Irse. En algún lugar donde no haya conexión. Preferiblemente. ¿Sugieres dejar a Andriusa con otra persona e ir a descansar? Masa miró a Sergei con indignación. No lo sugiero, querida. Te lo haré saber. Serga respondió con firmeza. Entiende, esto es necesario. Su médico dijo que de lo contrario no se recuperará. Necesitas descansar. ¿Cómo puedo descansar sabiendo que mi hijo está solo aquí, sufriendo y necesita a su madre? Y su madre lo dejó y se fue a descansar. ¿De qué estás hablando, Seriosa? Y Masa lloró. Masa, no estará en casa ni solo. Estará en manos confiables en una clínica especializada, donde le brindarán la atención adecuada. ¿Cuidado adecuado? ¿Y el amor le proporcionará allí? ¿Amor maternal que no puede ser reemplazado por nada? Sí, ni siquiera te reconoce, dijo Sergei. ¿Realmente no entiendes esto? Él me sonríe. Él sonríe, ¿ves? Eso es todo lo que puede hacer, sonreír. No puede decir lo que piensa ni pedirnos algo. Solo puede sonreír cuando se siente bien. Y lo hace solo conmigo. Querido, Serga cayó al suelo justo frente a ella, abrazó sus rodillas y la atrajo hacia él. Querida, entiéndelo, él está sufriendo mucho y nunca podrá mejorar. Y tendremos más hijos contigo. Déjame ir. Masa dijo en un tono helado. Déjame ir ahora. En esto terminó su conversación. Sin embargo, Sergei logró romper la tenaz resistencia de su esposa con la ayuda del mismo Emmanuel Yakovlevich. Dotada de sedantes, subieron a Masa a un avión y la llevaron a un lejano centro turístico tropical. Allá. En un pequeño bungalow aislado en lo alto de las montañas con vistas a la laguna del océano, poco a poco recobró el sentido. Todo fue como advirtió el médico. Los 2 primeros días Masa tuvo una verdadera histeria. Ella refunfuñaba y golpeaba todo lo que llegaba a su mano y exigía llevarla inmediatamente a casa. Los sentados silenciosos y despiadados, que no hablaban ruso, derribaron pacientemente todas las salidas y destellos furiosos. Después de liberar el vapor, Masa se calmó. Durante horas se sentó en una terraza abierta y miró el océano. Unos días más tarde se quedó profundamente dormida. Dormía horas al día, y en breves periodos de vigilia, poco a lo que reaccionaba y llevaba a cabo con paciencia todos los procedimientos médicos. Masajes, podas con agujas, envolturas, baños. Y finalmente, al despertar una mañana, preguntó por. En la tarde de ese día, él llegó a ella y, por primera vez en 2 años, hablaron tranquilamente. Sorprendentemente, Masa ni siquiera preguntó una palabra sobre su hijo. Sergei, advertido por el profesor, también dejó de lado esta pregunta. Las siguientes 2 semanas, Serga y Masa tuvieron un sueño fabuloso. El personal cualificado y casi invisible del bungalow les proporcionó todo lo que necesitaban. Y solo nadaban, tomaban sol, comían, dormían,
descansaban y vagaban por la playa. Entonces Serga se vio obligado a marcharse. Los complejos asuntos de la empresa exigían su presencia. Y Masa se quedó. Y solo 2 meses después, los expertos locales la reconocieron completamente sana. Sus recomendaciones fueron reproducidas casi en su totalidad por las palabras de Emmanuel Yakovlevich, con pequeñas correcciones específicas. Cuando Serga acudió a ella después de esta larga separación, ella ya estaba casi igual que en su primer encuentro. Tranquila, linda, cariñosa. Le interesaba cómo estaba allí Andriusa, cómo era la abuela, cómo era la madre de Serga, qué pasaba con el trabajo y la vivienda, cómo iban las cosas. Su marido pensó que todo estaba bien. Mostró a Andriusa en la foto. Masa miró y se rió de la cara divertida de su hijo. Siempre sonreía, abriendo mucho la boca, extendiendo los brazos y cerrando los ojos. Los médicos dicen que está casi listo para funcionar solo, dijo Sergei. Excelente. Masa admiraba. Cuando venga, definitivamente nos encargaremos de ello. Sabes, me dijeron que en niños tan especiales, ahora lo decía con total calma, eso ayuda mucho en la terapia. Comprémosle un pequeño pony. Por supuesto que compraremos. Serga aceptó felizmente. Y sabes, pensé, tal vez deberíamos mudarnos a una casa más grande. Allí podremos arreglarlo todo para Andriusa. Un gimnasio, una piscina, una sala para sillas y un césped para hipoterapia. ¿Qué dices? Diré que mi marido es el mejor del mundo. Masa lo abrazó. El pájaro de hierro plateado los llevó a sus tierras natales. Ya se veían las luces de la ciudad, donde tienen un traslado a otro avión. Aterrizaron, aplaudieron a los pilotos y les pusieron una trampa. Siéntate aquí, querida, pídete un café. Serga llevó a su esposa a una pequeña cafetería del aeropuerto y yo me ocuparé de nuestro equipaje y llamaré un taxi. Está bien, pero no tardarás mucho, sonrió Masa. El teléfono sonó tan pronto como Serga lo sacó del modo avión. Serga Genadievich, buenas noches. Esto es de la clínica. Lamentamos mucho haber hecho todo lo posible. Tu hijo. Parada del corazón. Sí. Se tomaron todas las medidas de reanimación necesarias. Créame, lo sentimos junto con usted. Ya hemos proporcionado los resultados de la autopsia y del examen médico a su representante. ¿Cuándo volverás? Bueno. Lo prepararemos todo. Serga terminó el desafío y se detuvo en medio del animado vestíbulo del aeropuerto. La gente que tenía prisa por volar o regresar lo rodeaba por todos lados. ¿Y cómo podrán volver ahora con Masa? Tenía las manos tensas, el teléfono cayó sobre las frías y duras baldosas del suelo y se rompió. ¿Sigues aquí, cariño? Serga intentó hablar lo más alegremente posible. Lo siento, llegué tarde. ¿Te imaginas? Rompió su teléfono a toda prisa. Ah, no es nada. Vamos. Un taxi nos está esperando. Durante todo el camino, mientras conducían de Sheremetyevo a Vnukovo, desde donde se suponía que volarían a casa, Masa hablaba en silencio sobre lo bien que arreglarían todo en la nueva casa. ¿Qué revestimiento se debía hacer alrededor de la piscina para que no sería resbaladizo como equipar la habitación de Andriusa? Debe haber un baño con pandas y una mesita de noche con un dormitorio. El botón de llamada para el personal en cada cama y en el baño, y así sucesivamente. En una avioneta que los llevó a su ciudad natal, ella se cansó y se quedó dormida. Y Sergei estaba pensando, fingiendo y fingiendo como para contarle esta terrible noticia. Debe consultar con Emmanuel Yakovlevich. Él te dirá cómo hacerlo. Oh, el teléfono está roto. Están todos los contactos. Bueno, por fin están en casa. Ahora la dejará descansar y encontrará el teléfono del médico. Seriosa, Masa, finalmente habéis vuelto. Lloré con todos mis ojos. ¡Qué pena! La madre de la anciana entró desde el patio hasta la mitad de ellos, sacudiendo a menudo la cabeza. Tenía los ojos rojos por las lágrimas. ¿Qué pasó? Masa, con voz ronca, apenas pronunció estas simples palabras.
Sus ojos le dijeron todo mejor que cualquier palabra. Ah. Olvidó cómo guardar silencio. Andriusa, lo sabía, sabía que no debería haberlo dejado. Lo sabía. Por el dolor, volvió a peregrinar. Serga, con gran dificultad, atrapó a su esposa, la abrazó con fuerza, gritando a su madre, una ambulancia, llamando a una ambulancia. Entonces ella estuvo en el hospital por segunda vez. Y ahora todo era mucho peor. Los médicos no pudieron estabilizar su estado durante mucho tiempo. La histeria continuó, solo valía la pena reducir la dosis de drogas. Esta nueva pesadilla continuó durante 6 meses de vida conjunta. Serga se llevó a casa solo la sombra de la ex Masa. Ahora pasaba días sentada, mirando un punto, o vagando por el patio en profunda contemplación. Pero al menos ella no se enfureció violentamente. Y no culpó a Sergei, y en general a todos, a su suegro, a su abuela, a los médicos y a la muerte de su hijo. Podía permanecer de pie durante 3 horas, dibujar algunos patrones en el manzano y bormacha tranquilamente. Y Sergei cambió. Perdió mucho peso y se desplomó como si hubiera envejecido 10 años. Sin embargo, la vida continuó. Había que trabajar, seguir adelante. En la casa ahora reinaba el silencio, la tristeza y la incomodidad. Masa y yo estábamos en 2 turnos, 2 asientos. La madre Serga lloraba y rezaba en su mitad. Pasó la mayor parte de su tiempo en la oficina. Llegó a casa a medianoche. La enfermera se interesó por cómo transcurría el día y de inmediato se dirigió a su habitación. Pero una mañana Masa se despertó inusualmente revivida, comió bien, sonrió y preguntó por Serga. ¿Quieres que venga?, preguntó su enfermera. Sí, que venga. Masa asintió. Quiero decirle algo. Cuando Serga, preocupado, entró en la casa, ella salió corriendo a su encuentro, sonriendo alegre y alegremente. Seriosa, ¿dónde estás? Vamos, tenemos que hablar. Ya sabes, cariño, empezó a decir cuando fueron a la sala. Hoy soñé con Andriusenka. Sí, sí, como si estuviera vivo. No, no te preocupes. Levantó la mano en gesto de advertencia. Ahora entiendo que ya no está con nosotros. Pero él era tan alegre, tan real, ¿sabes? Y lo principal es que caminó y habló. Como cualquier niño normal. ¿Sabes lo que significa? Significa que donde está ahora, él está bien, y eso significa bien para mí. Preguntó Serga mirándola a los ojos. Quedó sorprendido y encantado con la reacción de su esposa. Es verdad, Seriosa, dijo Masa con firmeza. Quiero ponerme en orden y seguir viviendo. Les dijeron a estos vigilantes que salieran de nuestra casa. Ahora estoy recuperado y no quiero ver extraños aquí. Está bien, estuvo de acuerdo Serga. Llevó a ambas mujeres a otra habitación y les pidió que se tomaran un descanso. A ver, les dijo, ¿cómo van las cosas? No me fiaría de un cambio tan repentino en tu lugar, dijo el mayor de ellos. Créame, estos pacientes a veces son muy astutos. Si necesito su opinión, definitivamente me interesarán, dijo Serga. Recordaba bien que el tratamiento le ayudó perfectamente la última vez, ¿por qué no le pasa lo mismo ahora? Masa realmente se recuperó, fue al salón de belleza, se hizo un nuevo peinado, fue a las tiendas, compró diferentes cositas y un hermoso vestido ligero, e incluso se hizo una manicura y una pedicura. ¿Cómo me veo? Ella le sonrió a su marido. ¿Nada? Excelente. Eres lo más hermoso que tengo. Estaba feliz como un niño. Ese día, tarde y hasta noche se lo pasaron genial. Eso es todo. Absolutamente todo parecía igual que antes. Por la mañana, mientras llevaba a Serga al trabajo, Masa le preparó el desayuno y le dijo que iría al refugio a trabajar. Dijo que extrañaba mucho su cola angelical. No te quedes despierto hasta tarde o te cansarás. La besó y la absolutamente feliz se fue a la oficina. No te preocupes, cuando vuelvas, aquí estaré. Ella realmente estaba aquí. Ella estuvo allí y nunca salió del refugio.
Estaba allí mientras Serga, que la había calmado con una falsa normalidad, estaba en el trabajo. Ella estaba allí. Ella todavía estaba allí cuando él se dirigía a casa. El médico de la morgue dijo entonces que todo ocurrió unos minutos antes de su regreso. Entró en la casa y llamó alegremente, Masa, ¿dónde estás, querida? Estoy en casa. Nadie respondió. Entró al salón. Y la vi colgando en un bucle sobre el río desde la lámpara de araña. Ella estaba allí y, sin embargo, se había ido. Para él todo terminó en el mismo momento. Toda la alegría, toda la tristeza, todo el amor, todo el dolor, toda la vida. No sintió nada más. No recordaba cómo comía, no recordaba cómo bebía, no recordaba lo que hizo ayer o anteayer. No, no fue a beber. Se metió dentro de sí mismo. Y solo una simple acción lo atrapó ahora. Tenía que visitar la tumba de Masa todos los días. Y así lo hizo, con fanática regularidad, llegando al mismo tiempo al cementerio de la ciudad, donde dos carteles colgaban de una sencilla cruz de madera. Su hijo Andrew y la esposa de Masa. Por eso estaba tan enojado con esta estúpida carta que trajo el mensajero y con otra conversación. Estaba tan enojado que fue al hospital. Él era. Pero luego le dijeron que el doctor Feldman estaba de vacaciones y regresaría en 2 semanas. Luego él, que ya se había acostumbrado a algún tipo de actividad activa, llegó a su oficina, donde no había estado desde el mismo día en que murió su esposa. Buenas tardes, Svetlana Ivanovna. Saludó a su secretaria, una señora descansada, de. Buenas tardes, Serga Gennadievich. Por favor, pida a todos los directores del departamento y a Natalia Samoilovna que vengan a verme. Por supuesto, Sergei Gennadievich. ¿Quieres un poco de café? Sí, por favor. Serga entró en su oficina y miró a su alrededor con tristeza. Estaba oscuro y polvoriento aquí. Ha pasado mucho tiempo desde que limpiaron. Svetlana Ivanovna salió de nuevo a la sala de recepción. Llama también a la señora de la limpieza. Déjala limpiar allí. Señaló la puerta de la oficina. E invite a todos a la sala de conferencias. Esperaré allí. En la sala de negociaciones fue más divertido. Serga, sentándose a la larga mesa pulida, suspiró y empezó a mirar por la ventana. Mirando a su alrededor, miró a su alrededor y encontró un periódico dejado por alguien justo frente a él. Fue del otro lado, donde imprimen anuncios cortos y vados cruzados. Así es. Resolvieron el fuerte cruzado. Después de hojear la edición impresa, vio una foto grande en la portada, casi una página entera, y una gran inscripción encima. Un escándalo en el artel protestante es un nuevo camino. Los adolescentes fueron víctimas de la violencia sexual del pastor. Sergei estaba frustrado. Oh, esta es una prensa amarilla. Cuán repentinamente su atención atrajo una cara hacia la fotografía general. Entre varios sectarios que entraron en escena, de repente reconoció a Masa. Cuando los empleados llegaron a la sala de conferencias, Serga ya estaba corriendo por la carretera que se alejaba de la ciudad, hacia la zona vecina donde se encontraba la nueva carretera. Al llegar, literalmente saltó del auto y irrumpió por la puerta de un pequeño edificio, inicialmente enorme, cercado por una valla alta del territorio. La entrada estaba llena de gente, principalmente policías y periodistas. ¿A dónde vas? Uno de los policías lo detuvo. No puedes ir aquí. Aquí se están llevando a cabo acciones de investigación. Tengo una esposa aquí, gritó Serga. Tengo que llevármela. Sectarios, si se llevan a todos de aquí, le explicó. Están ubicados en esta dirección. Hay un antiguo orfanato. Allí están siendo atendidos y buscando familiares. Él no escuchó, agarró un papel con la dirección y salió volando del edificio con una bala. Caminó durante mucho tiempo por una ciudad desconocida, buscando la casa adecuada y finalmente llegó allí. Aquí están los exsectarios. Sí, eres familiar, ven conmigo. La mujer vestida de hermana de la misericordia lo condujo al interior. Aquí tenemos un lugar, aquí están los que no pueden caminar o están drogados después de una crisis nerviosa.
Allí consumían principalmente drogas. Ella agitó la mano. A lo largo del pasillo había una cantina y un gran salón. Mira eso también. Serga la miró con una sonrisa, volviendo a todos los enfermos, esperando que se parecieran. La mujer de la foto tenía el pelo corto y oscuro, pero sin duda era Masa. Se tomó mucho tiempo para buscarla. Otra hermana vino y empezó a ayudarlo. Llamaba a la gente por su nombre, les hablaba de ellos, les contaba los detalles y entonces Serga se sorprendió. Sacó una foto de Masa de su chaqueta. Mira, por favor, ¿la reconoces? Sí, su hermana asintió. ¿Es esta Inés? Así se llama ella misma. Vamos, probablemente esté en el pasillo. Bueno, sí, aquí está ella. ¿Masa? Serga no se creyó, tocó a la mujer sentada a sus espaldas y junto a ellos junto a la ventana. Ella se dio vuelta. Y casi se cae. Realmente era su esposa. Emmanuel Yakovlevich Feldman estaba sentado en su oficina, cómodamente recostado en su silla. Sus amigos más cercanos y colegas, que acudieron con un paciente poco común, vinieron a consultarlo. Sí, su caso es ciertamente interesante, afirmó Feldman. Pero, ¿sabes, Mikhail Viktorovich? Yo también tengo algo que contarte. Recientemente nos encontramos con una historia. Todos los periódicos, como suele decirse, pero solo unas pocas personas conocen la verdadera situación de las cosas. Entonces aquí. Y le contó a su amiga Roman María Petrovna la historia de la enfermedad de la paciente, desde el día en que ingresó por primera vez en la clínica hasta el día de su muerte. Sí, es el moribundo, ¿te imaginas, Misa? Su propio marido la sacó del círculo. Fue asesinado de pena. ¿Quién podría haber pensado? Que fue solo una puesta en escena inteligente. Más tarde resultó que su examante se enteró muchos años después de esta tragedia con su hijo, la cuidó y el día que ella decidió dar ese paso, él también se encontró cerca. Vio salir a su marido, entró en la casa, la retorció, la drogó, la puso en un bucle justo antes de su llegada, pero ató la cuerda para que no le causara mucho daño. Pero ella parecía realmente muerta. Estaba imitando un paro de respiración. ¿Sabes que es posible? ¿Cómo lo hizo? Oh, fue un fraude astuto, verdaderamente criminal, David Copperfield. Solía ser banquero, pero luego su negocio quebró y organizó esta triste y conocida secta, que recientemente fue cerrada. Se olvidó por completo, dudó de sí mismo como Dios y cruzó la línea. Se convirtió en un monstruo. Entonces, cuando la mató así, estuvo de acuerdo con los trabajadores de la salud en la morgue y el cuerpo fue reemplazado por una niña muerta de su secta. Y llevó a su víctima a Logova, por este nuevo camino. No necesitaba drogas para mantenerse allí, ya estaba completamente loca después de la pérdida del niño. Con alegría, se puede decir, tomó las reglas del nuevo juego, las adaptó allí y se llamó Agnes. Pero un día logró escribir y enviar una carta a su marido. En realidad, todo empezó con esto. Aparentemente, ella todavía era inconscientemente consciente de que no estaba en su vida normal. ¿Me entiendes, Mikhail? Oh, sí, asintió el colega. Recién estamos comenzando a comprender los secretos de nuestro subconsciente. Qué extraño a veces la vida teje sus hilos y nosotros, como estúpidas mariposas, volamos y volamos. A la falsa luz de una lejana linterna, sin notar estos obstáculos invisibles. Pero a menudo quedamos irremediablemente enredados en ellos, rompiendo alas, destruyendo nuestras vidas. Después de varios años, cuando toda su vida anterior estaba un poco olvidada y ya habían comenzado de nuevo, Masa y Serga se sentaron en la terraza de su casa grande y cayeron en picada los gemelos recién nacidos. El niño Vanya y la niña Mila. Serga estaba tan preocupado que todo pudiera volver a suceder. Gracias por convencerme de dar a luz a estos adorables bebés. Estoy feliz, querida, muy feliz. Nadie nos molestará jamás, ¿me lo prometes? Serga, tranquilizándose, asintió con la cabeza. Ahora su masa estaba protegida de manera confiable de todo lo que pudiera causarle dolor. Él lo hizo. Él la liberó y la devolvió a la vida.